compañeros, en este video vamos a hablar sobre la semiología del examen de cabeza y cuello. En este punto vamos a identificar diferentes anomalías estructurales, lesiones en la mucosa, en la piel, o enfermedades subyacentes que se pueden verificar mediante los signos en un examen físico, ¿no? Mediante la inspección, mediante la palpación, mediante la percusión y en este caso la auscultación. Tenemos un paciente, varón de 20 años, con las siglas AS, aparente buen estado general, aparente buen estado nutricional y aparente buen estado de hidratación. Vamos a identificar diferentes alteraciones, asimetrías en esta región de la cabeza y del cuello y vamos a orientar hacia un diagnóstico etiológico de cualquier enfermedad que esté presentando el paciente. Sin más que decir, vamos a comenzar con el vídeo. Bueno, comenzando con el examen de cabeza. En primer lugar, vamos a evaluar la bóveda craneal. Hay que tener en cuenta que el tamaño y la estructura morfológica de la bóveda craneal varía de acuerdo ya sea a orígenes étnicos como características ya genéticas. Tenemos un paciente, en este caso de 20 años, sexo masculino, que presenta una bóveda craneal normal, es normocéfalo. Hay pacientes que presentan un aumento en la bóveda craneal que se llama como macrocefalia. Esto se atribuye más a una manifestación como la enfermedad de Paget, o en este caso se acontece en una hidrocefalia. Y en caso de que sea en sentido inverso, una disminución en el tamaño de la bóveda craneal hace referencia a una microcefalia, se relaciona más con una alteración congénita que tiene alteración en el desarrollo intelectual, ¿no? Entonces, como ya había mencionado, tenemos una inspección general morfológica del paciente con respecto a la bóveda craneal. En este caso notamos si presenta algún tipo de asimetría. Posteriormente vamos a inspeccionar a nivel de cuero cabelludo y a nivel del pelo de la cabeza diferentes factores importantes. En ese punto vamos a analizar, inspeccionar tanto el tamaño, ¿no?, la cantidad, la textura, el color, la distribución, y en este caso vamos a también identificar si se presenta algún tipo de ausencia de cabello a nivel de diferentes zonas de la bóveda craneal. Si en caso se presenta ausencia de cabello, hace referencia a una alopecia, y esto se acontece mayormente en personas que presentan tanto anemia severa como hipotiroidismo. Posteriormente también hacemos el proceso, ¿no?, o la maniobra semiológica de tracción de cabello para analizar si en este caso el paciente presenta un desgarre fácil de este cabello, ¿no? Posteriormente vamos a palpar también la región posterior de la bóveda craneal con el uso de las manos. Palpamos si presenta algún tipo de asimetría, si presenta abovedamientos, ¿no?, lesiones quísticas, protuberancias, como en el caso de tumores, o en este caso excavaciones, ¿no? Posteriormente vamos a inspeccionar la región de la frente, ¿no? Generalmente a nivel de la frente existe un pliegue transversal, ¿no? Si en caso esta línea transversal a nivel del pliegue desaparece, no se encuentra identificada, puede ser índice de una parálisis del nervio facial. Y para acentuar este signo le mencionamos al paciente que levante las cejas, ¿no? Notamos la presencia del pliegue transversal, se encuentra en estado normal y no presenta alteración de este nervio. Posteriormente también analizamos las cejas, ¿no? Las cejas, en este caso si hay una ausencia a nivel de la cola de la ceja, podemos interpretarlo como en el caso de un paciente que esté presentando sífilis, ¿no? O en este caso, cuando hay ausencia del pelo de la ceja, puede ser referente a un paciente que esté presentando un proceso de quimioterapia, ¿no? Posteriormente también hacemos un examen de los senos paranasales, ¿no?, mediante un proceso de digitopresión con los dedos pulgares a nivel del seno frontal y a nivel del seno maxilar. Si en este caso este mecanismo causa una hipersensibilidad o en este caso dolor, puede atribuirse a una sinusitis. Y con respecto a las facies del paciente se encuentran normales. Bien, la siguiente estructura que vamos a inspeccionar es a nivel de las órbitas y de los párpados, ¿no? A nivel de los párpados vamos a inspeccionar que si se presentan alteraciones congénitas, en el caso de picantos, por ejemplo, que oculta el ángulo interno del ojo, en caso de personas con mogolismo, diferentes lesiones traumáticas, si se presentan hematomas a nivel de los párpados, ¿no?, alteraciones en la posición, ¿no?, alteraciones en la motilidad, en caso de que se presente o inspeccionemos un paciente que presenta ptosis palpebral, puede ser bilateral, que se asocia a la miastenia gravis, o puede ser unilateral por la alteración o parálisis del nervio oculomotor. También notamos alteraciones en la hendidura palpebral, si se notan a mayor aumento o se encuentran disminuidas. Notamos diferentes alteraciones
como por ejemplo lesiones inflamatorias en caso de la presencia de un orzuelo, de una chalación, ¿no? O un herpes zóster, o en este caso tumores o edemas. Característicamente los edemas que se notan a nivel de los párpados, ¿no? Suelen ser característicos de un síndrome nefrótico, ¿no? Por una hipoalbuminemia, o en este caso a procesos alérgicos en caso de la ingesta de alimentos, o en este caso la toma de fármacos. Posteriormente vamos a inspeccionar a nivel de las órbitas, ¿no? Y mediante la palpación vamos a hacer una tracción en la parte inferior de la conjuntiva para identificar la mucosa. Si se presenta media pálida, hace referencia a un paciente que presenta anemia. Posteriormente vamos a identificar la esclerótica, ¿no? Si se presenta una alteración en la coloración. Característicamente las alteraciones más frecuentes que se presentan aquí es el tinte amarillento a nivel de la esclerótica, que son pacientes que presentan ictericia, ¿no? Y a nivel de la córnea, iris y pupila vamos a identificar mediante la inspección diferentes asimetrías, ¿no? Deformidades. En caso de que haya una diferencia de tamaño de diámetro en las pupilas, hace referencia a una anisocoria. Bueno, continuando con el examen de cabeza, vamos a inspeccionar la región de la nariz, ¿no? En ese punto vamos a inspeccionar al paciente si presenta algún tipo de lesión hematológica, si presenta asimetrías con respecto a una desviación de tabique nasal. De igual forma le mencionamos al paciente mediante un proceso de levantamiento del mentón y vamos a inspeccionar la mucosa de las fosas nasales, ¿no? Si se presenta resequedad, sangrado o en este caso asimetrías. En caso de que sean pacientes que tengan hábitos como el consumo de drogas, particularmente la cocaína, a nivel de las fosas nasales o del tabique nasal se va a presenciar una perforación, ¿no? De igual forma, si queremos determinar si existe una permeabilidad normal de la fosa nasal, vamos a presionar una fosa nasal, obstruyendo el flujo de este, mientras que mencionamos al paciente que expire en la otra fosa nasal. Si en este caso el flujo nasal o en este caso el paso del aire es normal, podemos mencionar o podemos identificar que no se presenta alteraciones. Pero si en caso se presenta una obstrucción en el paso del aire, esto puede deberse a diferentes factores, factores alérgicos en el caso de una rinitis, factores virales en el caso de un resfriado común o factores mecánicos en el caso de la presencia a nivel de tabique de pólipos nasales. El siguiente proceso que vamos a evaluar es a nivel de la boca, ¿no? Hay que identificar si hay en este caso una desviación a nivel de las comisuras, puede ser hincapié a una parálisis del nervio facial. Si hay en este caso cambios en la coloración en el labio superior, tanto como en el labio inferior, puede presentarse en este caso una coloración media blanquecina, en caso de pacientes con anemia. Labios cianóticos con una coloración azulada, pacientes también con lesiones herpéticas, ¿no? Lesiones tumorales en las ectasias, eritemas por diferentes lesiones traumáticas, entre otras cosas. Para evaluar la lengua tenemos que evaluar este músculo en toda su extensión, ¿no? Le mencionamos al paciente que abra la boca, extienda la lengua y vamos a presentar, vamos a evidenciar, vamos a inspeccionar si se presenta algún tipo de geografismo, ¿no? Si se presenta algún tipo de cambios en la coloración o en este caso diferentes alteraciones con respecto a distintas lesiones, ¿no? En este punto vamos a visualizar los carrillos, si se presentan lesiones tanto en la parte derecha, ¿no? Como en la parte izquierda. Vamos a evaluar también las piezas dentales que estén completas, generalmente que esté en este caso en buen estado en la parte anterior de la cavidad bucal, y posteriormente vamos a analizar la región de la garganta, ¿no? De igual forma que abra la boca, que extienda la lengua y vamos a tener un mejor panorama a nivel de detección de la úvula, ¿no? del paladar blando, si existe algún tipo de lesión, algún tipo de petequias, ¿no? En este caso la sección de las amígdalas y los pilares amigdalinos. El siguiente procedimiento que vamos a evaluar en este caso es el pabellón auricular, ¿no? Dentro de este pabellón auricular vamos a identificar mediante la inspección el espacio retroauricular, donde se ubica el hueso mastoides. Característicamente, el paciente puede presentar eritemas, inflamación y también dolor, que se asocia más a una mastoiditis, ¿no? En esos casos, o en otros casos, también se puede evidenciar una coloración violácea, característico, por ejemplo, de una fractura a nivel de la base del cráneo. Es importante también a nivel de esta base o de este hueso mastoides la palpación, ¿no? Para descartar cualquier tipo de adenopatías a causa de diferentes patologías. A nivel de la parte anterior del pabellón auricular notamos la palpación también de diferentes ganglios que se ubican aquí anatómicamente, y también vamos a palpar una articulación que es la articulación temporomandibular.
Palpamos la articulación temporomandibular, le mencionamos al paciente que abra y cierre la boca. Esta acción puede emitir dolor y esto puede ser alguna alteración debido a diferentes patologías que cualquier enfermedad esté presentando el paciente, ¿no? De igual forma es importante inspeccionar a nivel del pabellón auricular, a nivel del hélix, si se presenta una coloración azulada en caso de cianosis. Es importante también poder inspeccionar y descartar la presencia a nivel del hélix y antihélix, la presencia de nodos duros, que son llamados como tofos gotosos, ¿no? Otro punto importante es la inspección a nivel del lóbulo del pabellón auricular, descartar la presencia de un pliegue diagonal, ¿no? De una línea diagonal, que es más característico en pacientes que presentan un síndrome arterial coronario. De igual forma, tenemos que inspeccionar el pabellón auricular con respecto a su implantación. En este punto, la implantación no tiene que llevar anexos ni malformaciones, que son casos comunes de unas cromosopatías, ¿no? De igual forma, es importante mencionar una maniobra semiológica denominada como el signo de trago positivo, ¿no? Que consiste en la tracción tanto del lóbulo inferior del pabellón auricular como del lóbulo superior del pabellón auricular. Esa tracción, tanto a nivel superior como inferior, puede causar dolor en el paciente y puede ser característico de una otitis externa aguda. Continuando con este examen semiológico, vamos a comenzar con el examen de cuello. Antes de esto, cabe recalcar que el cuello es una estructura cilíndrica, ¿no? Característicamente es más largo y angosto en caso de los longilíneos y es más corto y ancho en caso de los brevilíneos, ¿no? Esta estructura cilíndrica suele extenderse desde la protuberancia occipital hasta fundirse a nivel del tórax por medio de la cintura escapular y de las articulaciones esternoclaviculares. Entonces, es importante poder destacar su examen físico mediante la palpación, mediante la inspección y en algunos casos mediante la ocultación, ya que en este punto pasan diferentes estructuras muy importantes, ¿no? En este caso, un sistema arterial, un sistema venoso, vasos y ganglios linfáticos y además pasa tanto la vía aérea como el tubo digestivo, sin olvidarnos también de la presencia de dos glándulas muy importantes, la glándula tiroides como la glándula paratiroides. La morfología del cuello también puede variar, ¿no? En algunas alteraciones o enfermedades congénitas puede presentarse como el síndrome de Klippel-Feil, que es por el acortamiento del cuello, en cuestión de alargamiento, en caso de ausencia de las vértebras cervicales superiores. También es característico en el síndrome de Turner y también se puede presentar, por ejemplo, en la tortícolis congénita, un acortamiento del cuello, ya sea por la ausencia o el acortamiento del músculo esternocleidomastoideo. Sin más que decir, vamos a comenzar con el vídeo del examen de cuello. Bueno, continuando con el examen de cuello, en primer lugar vamos a identificar el examen osteoarticular. En este caso vamos a inspeccionar la región del cuello en la parte posterior, ¿no? Los músculos comprometidos. Vamos a inspeccionar si presenta algún tipo de asimetría, algún tipo de tumoración o adenopatía. De igual forma, posteriormente, mediante la palpación vamos a palpar los músculos o las masas musculares posteriores. Palpación de los músculos tanto trapecio, esplenio, complejo mayor y complejo menor. Esto es principalmente para la identificación de algún tipo de contractura muscular o contractura cervical. Es importante también destacar y identificar los movimientos de lateralización. Le mencionamos al paciente que movemos el cuello de un lado para el otro, tanto a la derecha como a la izquierda, y de igual forma un movimiento de rotación de un lado como para el otro, ¿no? Principalmente para identificar algún tipo de alteración o en este caso dificultad al momento de realizar esos movimientos, ¿no? Con respecto al examen de la tráquea, vamos a identificar que este órgano es en dirección perpendicular. Entonces, cualquier tipo de lateralización o movimiento que esté fuera de su trayecto puede indicar la presencia de diferentes tumoraciones que lo podemos palpar, ¿no? Presencia de diferentes tumoraciones, presencia de diferentes adenopatías, ¿no? En este caso también lesiones quísticas que pueden desplazar la tráquea hacia el lado contralateral donde se presenta ese tipo de alteraciones. Bueno, con respecto a la identificación del pulso carotídeo, ¿no? En este punto vamos a usar mediante dos procesos muy importantes, la palpación y la ocultación. La palpación mediante el dedo del medio y el dedo índice vamos a identificar, ¿no? El pulso carotídeo, si se presenta un pulso débil, un pulso fuerte, característicamente para identificar cualquier tipo de alteración a nivel del pulso, ¿no? De igual forma es importante mediante la segunda técnica, la ocultación, la toma de un estetoscopio. Usamos la membrana del estetoscopio
Mencionamos al paciente que tiene que estar en una posición de decúbito dorsal o ligeramente sentado, como lo vemos ahora, e inclinar también la cabeza hacia el lado opuesto. Luego de identificar el pulso carotillo, que se encuentra normal, es importante auscultar este pulso carotillo por la presencia de un soplo, ¿no? Que puede deberse a una estenosis cardíaca, o en este caso solamente la transferencia de un soplo cardíaco hacia las carótidas. De igual forma, este método, mediante la auscultación, no es para todos los pacientes, generalmente es para pacientes de una edad avanzada, no es sistémico para todos. Posteriormente a esto, le mencionamos al paciente que se encuentre en posición de 45 grados para determinar la presencia de una ingurgitación yugular, ¿no? En caso de que presente algún tipo de insuficiencia cardíaca. Como último examen tenemos el examen de la glándula tiroides, ¿no? En este punto vamos a tener a un paciente, ¿no?, sentado con una buena iluminación. Vamos a inspeccionar las regiones de los planos tanto anterior como posterior para la presencia de nódulos, en este caso, en diferentes temas de asimetría. Por otro punto vamos a utilizar una maniobra semiológica denominada como la maniobra de Kervin, ¿no? Vamos a poder establecer un conocimiento acerca de esos pasos. Primero, el médico tiene que estar posterior al paciente, por detrás. Tenemos que abrazar con las manos lateralmente el cuello y vamos a identificar la topografía laringea, ¿no? En este punto vamos a poder palpar el hueso hioides, por debajo de este el cartílago tiroides, también llamada nuez de Adán, que se ubica a nivel de la tercera vértebra cervical. Por debajo de esa se encuentra el cartílago cricoides y anatómicamente el istmo de la glándula tiroides se encuentra anteroinferior al cartílago cricoides, ¿no? Y lateralmente se encuentran los lóbulos. Entonces es importante poder palpar, ¿no?, la glándula tiroides al momento de algún tipo de alteración por la presencia de una inflamación, ¿no? O en este caso una tumoración, una simetría a nivel de esos ganglios, ¿no?, de esos lóbulos, perdón. También es importante, ¿no?, su palpación para identificar tanto su consistencia, su movilidad, su sensibilidad, ¿no?, la identificación de diferentes frémitos, el ascenso de esas estructuras al momento de la deglución. Por eso es que se menciona al paciente que tiene que pasar a saliva para identificar diferentes alteraciones mediante la palpación en esos lóbulos o a nivel del istmo de la glándula tiroides. Bueno, eso es todo acerca del examen de cabeza y cuello. Es muy importante poder reconocer los signos y síntomas que se pueden presentar mediante el examen físico, mediante la palpación, la inspección, la ocultación, ¿no?, en varios casos, para poder determinar un diagnóstico etiológico de cualquier enfermedad que esté presentando el paciente. De igual forma pongo unos cuadros, ¿no?, unos cuadros de interés, unos cuadros informativos acerca de diferentes causas, signos, síntomas que puedan presentar cualquier tipo de alteración. Me despido hasta aquí, espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.